Muy buenos días, hermanos y amigos, la comunidad de vida cristiana y misionera Príncipe de Paz les da la bienvenida el día de hoy. Nos da mucho gusto saber que nos acompañan este domingo en un nuevo servicio dominical en línea. Esta mañana continuaremos con el estudio del libro de Daniel. No olvides de compartir el evangelio, ya que es una tarea primordial como cristianos, y en cumplimiento a esta labor, les sugerimos que puedan distribuir este video a través de las diferentes plataformas digitales y redes sociales, con todas las personas a su alcance, ya sean familiares, amigos, compañeros de trabajo, vecinos, para poder alentar y obrar en más personas. Si tienes algún motivo de oración o deseas que intercedamos por ti durante la semana, por favor, no dudes y escríbenos un mensaje en nuestras páginas de Facebook y YouTube, o déjanos un comentario en este video y posteriormente nuestro equipo se pondrá en contacto contigo. Hermanos, demos inicio a este servicio con el pasaje del Salmo 86. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre, porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Solo tú eres Dios. Amados hermanos y amigos, adoremos al Señor a través de este tiempo de alabanza. Soul.
dice que Él pelea por su pueblo. Él pelea por ti esta noche. Di esta frase con nosotros. Y yo sé que Él va conmigo, va por mí. Y que nadie se venido a servir. Y una vez más. Y yo sé que Él va conmigo, va por mí. Y que nadie se venido a servir. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. A ti Jesús, no me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. Si te tengo a ti, porque te tengo a ti. Que se oiga esa alabanza en todo el mundo. No me falta nada, te tengo a ti, Jesús. Empieza a adorar en tus propias palabras. Llena este lugar de adoración. Te tengo a ti, te tengo a ti. No me falta nada, tú peleas por mí. Aquí estoy quieto en el secreto, mientras Dios hace su obra en mí. Aquí permanezco adorando al Maestro, su firme amor nunca termina. Aunque no pueda ver ni logro entender, su mano nunca me soltará. Mientras levanto esta canción, Dios obra en mi favor. Su presencia se mueve
Muy buenos días, querido hermano y amigo. Bienvenido una vez más a nuestro servicio en línea aquí en Príncipe de Paz. Y también te damos la bienvenida a esta serie de estudio bíblico acerca del libro de Daniel. Juntos venimos aprendiendo capítulo a capítulo las verdades más importantes que podemos encontrar a través de todo este libro. Si tú tienes un comentario, una inquietud, alguna pregunta o tal vez un motivo de oración, déjanos saber y por favor deja tu comentario al pie de este video. Para nosotros será todo un gusto estar en contacto contigo y acompañarte en oración a través de esta semana. El día de hoy veremos el capítulo número 10, pero antes consideremos algunos aspectos acerca de Daniel. Daniel es un hombre que siendo muy joven, entre 18 y 20 años, tal vez cuando mucho, él con sus compañeros fueron transportados desde Jerusalén hasta Babilonia, como consecuencia del pecado que toda la nación tenía en aquel entonces. Nos estamos refiriendo al siglo VI antes de Cristo. Precisamente Daniel con sus compañeros fueron llevados cautivos a Babilonia como resultado de el primer contingente de gente que fue transportada allí en cautividad a ese gran imperio. Eso sucedió en el año 605 a.C. Desde allí habría pasado mucho tiempo. Daniel con sus compañeros sirvieron en el gobierno y Daniel sirvió también al Señor a través de diferentes reyes. Y ahora nos encontramos en el capítulo 10, cuando el imperio medo-persa está gobernando al mundo. Vimos anteriormente que en el capítulo 9, Daniel encontró la profecía que indicaba, según Jeremías, que el pueblo del Señor estaría exiliado por 70 años. Ahora en el capítulo 10 vamos a encontrar que Daniel tiene la última revelación de parte de Dios. Esta es la última visión. Capítulo 10, 11 y 12 forman un solo bloque acerca de esta visión final que tiene referencia a los tiempos finales con relación a su pueblo, a la nación de Israel, desde luego. Precisamente en estos capítulos se van a detallar algunos aspectos que tienen que ver con el período intertestamentario. ¿Cuál es ese? Es el período que abarca entre el final del Antiguo Testamento y el inicio del Nuevo Testamento. Tú entenderás que allí hay un espacio aproximadamente de 400 años, de los cuales no podemos encontrar en la Biblia las referencias históricas. Sin embargo, podemos encontrar que a través de las profecías, sobre todo de Daniel aquí, veremos qué es lo que sucedería con el pueblo. Y precisamente se habla de una forma muy detallada, así como si se hiciera una extensión de profecías anteriores, hablando de lo que sucedería con la nación de Israel en este tiempo intertestamentario. Bueno, cuando pensamos en el libro de Daniel, no olvides, el libro de Daniel nos está hablando acerca de que Dios tiene el control de todo lo que sucede. Dios tiene el control sobre todo gobierno humano. Dios tiene el control sobre todo lo que pasa en la historia de la humanidad. Y definitivamente la soberanía de Dios es un tema importante en el libro de Daniel. Cuando tú y yo tenemos que considerar en lo que estamos viviendo, lo que estamos pasando, los tiempos que está atravesando la iglesia en este contexto de pandemia. No olvides, Dios tiene el control de todo. Todos los cristianos necesitamos también recordar estas grandes verdades porque nos encontramos dentro de una suerte de, a veces, lucha no solo política, sino también a veces lucha espiritual. Y el capítulo 10 nos va a hablar precisamente acerca de esto. Así que veremos este capítulo y haremos referencia a todo lo que está hablando dentro del tema una batalla espiritual. El capítulo 10 nos está hablando precisamente de eso. Y con toda esta introducción, entonces quiero empezar contigo a leer el capítulo 10 a partir del versículo 1. Acompáñame, por favor. Dice: en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar. Y la palabra era verdadera, y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión.
¿Por qué se le llama a Daniel Belsasar? Se le llama así porque cuando fue llevado a Babilonia se intentó cambiar toda la identidad de estos jóvenes, incluyendo de Daniel, y el nuevo nombre que por lo menos allí se le da es de Belsasar, príncipe de Bel. Consideremos algo, hermanos. En el año tercero de Ciro, ya es habitual, Daniel nos está ubicando muy bien en la historia y podemos considerar que este es el año 536 a.C. A estas alturas Daniel tiene casi 90 años de edad. Solo 2 años antes había sucedido ese famoso edicto de el rey Ciro que permitía que los judíos, los hebreos, vuelvan a su tierra. Así entonces el libro de Esdras nos está hablando de que habrían vuelto alrededor de 42 mil habitantes a poblar otra vez Jerusalén desde el exilio. No volvieron todos, lamentablemente. Esto obviamente también seguro causó un dolor en el profeta. Y Daniel no es uno de los que ha vuelto a Jerusalén. ¿Por qué? Tal vez algunos aspectos para considerar. ¿Por qué no volvió? Probablemente todavía no cumplió el tiempo que él tenía que servir en Babilonia, allí junto a estos grandes imperios. La voluntad de Dios hizo posible que él todavía sirviera a los que quedaron allí en tierras extranjeras. Asuntos de gobierno probablemente, o tal vez la edad. Dijimos que ya tiene casi 90 años de edad. Estos aspectos entonces hacen considerar por qué Daniel no volvió junto con ese gran contingente hacia Jerusalén. Ahora podemos encontrar algo. Se nos dice, y la palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Cuando podemos ver la palabra verdadera y el conflicto grande, se está hablando de sucesos que posteriormente seguro mantuvieron afligido también a Daniel. El conflicto grande. ¿Por qué hay un conflicto grande? Porque tal vez ahora vamos a ir viendo progresivamente cómo las fuerzas de las tinieblas intentan impedir ese mensaje que viene del cielo para Daniel. Pero también los sucesos que vendrían a futuro para la nación de Israel serían un motivo también de conflicto personal y aún un conflicto en el mundo espiritual. Podemos encontrar entonces en adelante, versículo 2. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. Obviamente ahora la referencia no es de 3 semanas de años, sino más bien 3 semanas de días, porque precisamente eso nos va a hablar el contexto. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y el día 24 del mes, ya entenderás que el contexto nos habla inmediatamente de días. Daniel nos está hablando que está en ayuno, un ayuno bastante interesante. Algunos han tomado como referencia también este tipo de ayuno que tuvo Daniel para sus prácticas, lo cual es para considerar. Daniel está ayunando y está 3 semanas, 21 días. En oración intensa, y ya dijimos antes, él ha aprendido a combinar muy bien este binomio, el cual puede ser para ti, para mí, oración y estudio de la palabra y oración. Esto en un tiempo de ayuno, en un tiempo de aflicción, en un tiempo de dedicación a Dios, está buscando a Dios. Un tiempo intenso de oración. Esto es bien interesante porque ¿qué es lo que nos lleva a orar? Saber la voluntad de Dios, y hablaremos también acerca de esto. Versículo 4. Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel. Hiddekel es la palabra hebrea para hablar acerca del río Tigris. Este río Tigris está ubicado a 55 kilómetros de Babilonia, y allí se encuentra entonces Daniel. Va a recibir la revelación, y obviamente este es el mes primero. Vemos la intensidad de oración que tiene Daniel. Como todo buen judío y todo buen hebreo, tal vez ellos debían de cumplir la Pascua, aún estando en tierra extraña. Pero podemos entender que Daniel no participó de esta celebración de la Pascua. Es el primer mes.
del año judío. Y no olvides algo, podemos entender también de que tal fue la intención de Daniel de buscar a Dios, que aún probablemente la Pascua no fue practicada por él. Por eso se nos dice 21 días de oración, ayuno y búsqueda de Dios. Versículo 5. Y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino, y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Empecemos a ver la descripción de este personaje, el cual es visto por Daniel. Dice, alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino, ceñido sus lomos con oro de Ufaz, como si fueran el oro de Ufaz. Bueno, cuando dice vestido de lino, obviamente está hablando acerca de la pureza. Esa pureza simbolizada precisamente por los ropajes. El libro de Apocalipsis, capítulo 15, nos está hablando acerca de una referencia similar. Ceñidos sus lomos con oro de Ufaz. Bueno, Ufaz era el lugar conocido de donde salía el buen oro. Y obviamente, esto está hablando acerca de la dignidad. Es una referencia acerca de la dignidad de este personaje. Su cuerpo era como de berilo. El berilo obviamente es una piedra preciosa, lo que estaba dando entonces un bello aspecto a este ser que está viendo Daniel. Su rostro, dice, parecía un relámpago. Sus ojos como antorchas de fuego, sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Obviamente el rostro parecía un relámpago. Está hablando de que era muy brillante, majestuoso. Este es un ser angelical que es visto por Daniel. Sus ojos como antorcha de fuego, sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, brillando. Enfatiza el brillo, el resplandor. Está enfatizando la gloria, digamos así, de este personaje, de este ser angelical o de este enviado del cielo. El sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Todo su aspecto físicamente, viendo desde el punto de vista humano, está hablando de un ser sin igual. Y definitivamente la potencia de su voz está hablando de la autoridad que tiene. ¿Saben? Esta descripción a la cual se está haciendo referencia en este capítulo 10 nos hace parecer muy de cerca a la descripción que se tiene acerca del Señor Jesucristo en el libro de Apocalipsis, capítulo 1. Acompáñame por un momento. Apocalipsis, capítulo 1, versículos 13 al 16. Hago la referencia que dice así a la letra: y en medio de los 7 candeleros, esta es la visión que tiene Juan acerca de Jesús, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salió una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Entonces, la figura es bastante similar. Esto entonces lleva a considerar quién es el personaje que está siendo visto por Daniel en el capítulo 10. Bueno, algunos concluyen de que esta es una descripción de Cristo, sería una teofanía. Otros consideran esto obviamente basándose en la comparación de Apocalipsis capítulo 1, versículos 13 al 16. Otros, sin embargo, pueden considerar que ya que este varón que es visto por Daniel va a requerir ayuda de Miguel, lo cual veremos más adelante, es probable entonces de que solo sea un ser angelical. En todo caso, lo que podemos decir desde aquí es, definitivamente es un ser celestial. Sea el Señor Jesucristo o no, sea una teofanía o no, lo que está viendo Daniel le permite ver parte de la gloria celestial a través de este personaje. Avancemos un poquito. Versículo 7 en adelante. Dice, y solo yo, Daniel, vi aquella visión. Algo que podemos considerar es, este es
casi como un paralelo de lo que sucedió en Hechos capítulo 9, la conversión de Saulo. Solo Saulo pudo oír la voz, solo Saulo pudo ver por lo menos al Señor cuando se le presentó. Aquí también solo Daniel puede ver a este personaje. Dice, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. ¿Por qué será que el Señor permite que solo algunos, a diferencia de los impíos, solo los justos, o en este caso Daniel, vea y visualice esa gran visión de Dios? ¿Saben? Para ver las cosas de Dios, seguramente hay que tener una condición diferente. Seguramente. Dice, quedé pues yo solo y vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Esto nos hace un poquito acordar también la escena del capítulo 6 del libro de Isaías. No quedó fuerza en mí, desfallecí. Y algo que se puede considerar cada vez que un ser humano tiene un encuentro con el Señor, con la gloria de Dios, siempre tiene una situación similar. Versículo 9, pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño con mi rostro en tierra. Y he aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Pensemos entonces en base a algunos aspectos. Se le dice a Daniel, varón muy amado. Querido hermano y amigo, qué grandes palabras. Para un hombre que tiene trayectoria desde muy joven, siendo llevado desde Jerusalén a Babilonia, aprendió a ser fiel a Dios, aprendió a orar, aprendió a negarse a sí mismo con tal de cumplir los propósitos de Dios en su vida. Y la conclusión entonces es varón muy amado. ¿Saben? Todos queremos tener esas palabras de Dios para nosotros. Pero así como queremos tener las bendiciones también vendrán seguramente como un producto de una vida obediente y abnegada al Señor. Te quiero animar en eso. Todo el mundo hoy quiere tener bendición de Dios. Todo el mundo hoy quiere tener buenas palabras de Dios para sí. Pero entonces esas buenas palabras que sean también como producto de nuestra obediencia. Y Daniel a lo largo de toda su vida ha demostrado a carta cabal que es un hombre que ha buscado siempre cumplir los propósitos de Dios en su vida. Así que ese es un aspecto importante para considerar. Varón muy amado. Pero también las palabras muy amado son para ti y para mí, porque somos el centro de la atención de Dios. Él murió en la cruz por nuestros pecados. Él dio todo lo que tenía a favor nuestro. ¿No es porque nos ama? Claro que sí, es porque nos ama. Y tal vez tú te encuentres en una situación en la que estás desesperado y con mucha presión. Ten en cuenta estas palabras. Varón muy amado. Mujer muy amada por Dios. Ponte en las condiciones que Dios quiere que tú estés. De obediencia, de fidelidad, de devoción a Él. Continuemos considerando algunos aspectos. Daniel ha estado orando, Daniel ha estado pidiendo a Dios, buscando la voluntad del Señor. Él ha dispuesto su corazón para entender los propósitos de Dios. Se ha humillado, por eso está en ayuno, en oración. Está haciendo todo lo que humanamente un personaje puede hacer para buscar a Dios. ¿Haces tú lo mismo? Tenemos este hábito. Conocer la voluntad de Dios y cumplirla es el propósito que tiene Daniel. Por eso ha dedicado 21 días, 3 semanas, orando y buscando a Dios. Y obviamente, cuando estos aspectos se cumplen, seguramente en una persona con humildad, con dedicación, buscando el rostro del Señor, entonces la respuesta de Dios no se hace esperar.
El versículo 4 nos dice el día 24 del mes, es decir, después de un largo tiempo de búsqueda de Daniel por Dios, viene la respuesta de Dios. Aquí podemos entender algo. Daniel tiene la decisión real de conocer la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para cumplir la voluntad de Dios. Aquí hay que considerar varios aspectos, querido hermano y amigo. ¿Por qué buscamos la voluntad de Dios? Todo el mundo dice, quiero saber la voluntad de Dios, quiero saber cómo se llega a conocer la voluntad de Dios. El primer aspecto que tenemos que tener en cuenta es, ¿quieres cumplir la voluntad de Dios? ¿Para qué quieres conocer su voluntad? ¿La quieres cumplir? Si quieres realmente cumplir, este es el requisito fundamental. No pensemos, quiero saber, solo por curiosidad. Daniel quiere saber la voluntad de Dios porque quiere cumplir su voluntad. Para recibir la verdad de Dios, primero tenemos que amarla, tenemos que desearla, tenemos que ansiar, cumplir su voluntad. Si no, ¿para qué queremos saber? Hay gente que dice, que se haga la voluntad de Dios, casi tirándose al abandono. No es así. Cuando han agotado todas sus cartas y todos esos ases que suelen tener bajo la manga, ya uno no va a decir después, cuando agoté mis recursos, que se haga la voluntad de Dios. No, la voluntad de Dios es para cumplirla. Y si tú tienes ese deseo firme, ferviente, intenso de cumplir su voluntad, entonces búscala. La encontrarás. Pero si no es así, probablemente estamos buscando de forma equivocada. Así que nuestro deseo de obedecer la voluntad de Dios es lo que nos debe llevar a buscar su voluntad. No al revés. ¿Estás dispuesto a hacer lo que sea que Dios te mande? ¿Estás dispuesto a obedecer lo que fuere que Dios te pida? Bueno, si estás buscando intensamente a Dios, encontrarás. Él dice, buscadme mientras pueda ser hallado. En fin, la actitud correcta que tiene Daniel es una actitud de fervor, de buscar intensamente la voluntad de Dios y de cumplirla. Algo que todo cristiano tiene que tener en cuenta. Algo que podemos considerar a estas alturas es, si la oración fue oída y contestada desde el primer día de 3 semanas, ¿por qué el mensajero celestial se había demorado tanto? ¿Cuánto tiempo tarda Dios en oír tu oración? Es al instante. ¿Y cuánto tiempo Dios tarda en contestar la oración? ¿Saben? Aquí la respuesta de Dios fue inmediata. Ni bien, por eso se le dice a Daniel, desde el primer día. Todavía ya esto nos hace referencia al capítulo 9. Podemos considerar, Dios respondió la oración y el mensaje del cielo de respuesta a Daniel salió el primer día. Fíjense, versículos 2 en adelante. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Considera estos aspectos en tu oración. Y cuando hablamos de una batalla espiritual, estamos hablando de oraciones que producen cambios. Y la oración de Daniel definitivamente produciría cambios. Dice, desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender, a humillarte en la presencia de tu Dios. ¿Quieres entender la voluntad de Dios? Porque quieres cumplir la voluntad de Dios. Estos son aspectos importantes en la oración nuestra. Humillarte ante Dios. Buscar su voluntad. Así que se le explica a Daniel por qué demoró tanto tiempo la llegada de ese mensaje. Y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días.
Así que podemos encontrar aquí una realidad a la cual Daniel se le hace referencia. Se le dice, desde el primer día que tú empezaste a orar, se me ha dado la orden para venir y hacerte entender lo que va a suceder. Pero se me opuso el príncipe del reino de Persia. ¿A quién se está haciendo referencia? Obviamente se está haciendo referencia a un adversario maligno, a un adversario que viene del mundo de las tinieblas, un ángel maligno asociado al reino de Persia. Podemos decir algo entonces, tal vez podemos sacar entonces de aquí algunas conclusiones de que existe cierto tipo de organización en el mundo angelical caído, orientado obviamente a intervenir en el mundo de los seres humanos, asignando tal vez a algunos de sus ángeles principales, esos ángeles caídos, asignados por Satanás para encargarse de algunos asuntos importantes dentro de los gobiernos del mundo. Bueno, aunque tenemos que ser también allí prudentes, no vamos a pensar en aspectos sobregirados, pero la referencia bíblica nos está hablando de que hay principados, hay potestades de las tinieblas que están sobre gobiernos humanos, o por lo menos para influenciar en los gobiernos humanos. Esto es algo para que tú y yo tengamos a consideración. Estos son ángeles tutelares, ángeles caídos, obviamente. Así que Satanás mismo y sus ejércitos, obviamente, se involucran activamente en este conflicto a fin de intentar impedir los planes de Dios y que los planes de Dios se ejecuten por la humanidad. Aquí tenemos entonces una pequeña prueba de esta realidad, y se le describe a Daniel: yo he sido enviado, pero se me opuso el príncipe de Persia y tuvo que venir. Dice aquí Miguel, uno de los principales príncipes. Otras versiones dicen uno de los jefes vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. Querido hermano y amigo, algo que podemos considerar aquí. Se está hablando de una realidad a la cual tal vez el mundo cristiano pocas veces es consciente. Amamos a Dios, servimos a Dios, tratamos de obedecer a Dios, pero ¿cuántas veces somos conscientes de esta realidad espiritual que está más allá de nuestra vista natural, donde se libran batallas en el mundo angelical? Ángeles caídos tratando de oponerse a los planes y a la voluntad de Dios. Así que las fuerzas de Satanás aquí ocasionaron un retraso en el mensaje que viene del cielo para Daniel. Algo que podemos decir aquí, entonces, es que la oración de Daniel podría parecer insignificante, pero no fue insignificante. Tuvo repercusiones aún, yo diría hasta en el mundo angelical. Por eso es que se oponen estas fuerzas espirituales. Bueno, la oración siempre consiste en implicarse en una oración de lucha espiritual. Lo que está haciendo Daniel es ponerse en intercesión a favor de su pueblo. Ponerse a batallar espiritualmente a favor de su pueblo. Y mientras él está orando, está sucediendo una lucha espiritual en el mundo angelical, en el mundo invisible para nuestros ojos. Me acuerdo de algunas palabras de uno de los profesores, y él decía: cuando tú te pones a orar, el mundo angelical trabaja. No sé si es exactamente así, pero puedo considerar algo, que cuando Daniel está orando, está sucediendo aquí algo. Una lucha espiritual definitivamente. El mundo de las tinieblas, potestades, están luchando para que el mensaje de Dios no sea transmitido a su pueblo. Existe obviamente un mundo de maldad. Esto no es solamente un cuento o por los fundamentalistas. Es la realidad, de lo cual también se nos está hablando en el Nuevo Testamento.
vivimos en un permanente conflicto a fin de que la voluntad se cumpla. Esa voluntad de Dios queremos que se cumpla. Por eso necesitamos saber cuál es su voluntad, porque queremos obedecerla. Pero el mundo de las tinieblas se opone a eso. De esto ya nos está explicando un poco el apóstol Pablo en el libro de Efesios. Tú conoces muy bien el pasaje, capítulo 6, versículo 12 en adelante. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y por eso Pablo nos anima, por tanto, tú y yo, querido hermano, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. No tenemos lucha contra sangre y carne. Nuestros enemigos no son el vecino aquí y allá, ni siquiera los movimientos políticos. Nuestra lucha auténtica y real es en el mundo y en el ambiente espiritual. Por eso tenemos que tomar las armas espirituales, aquellas que nos está haciendo ya mención el apóstol Pablo en el capítulo 6 de Efesios. Y pensemos entonces en eso. Mientras tú y yo estamos orando, mientras tú y yo nos guardamos en fidelidad, en obediencia al Señor, buscando a Dios a diario, es probable que se estén librando luchas espirituales en un mundo donde se está decidiendo y se está luchando por la salvación de cada individuo en esta tierra. Se nos hace la referencia a Miguel. Miguel, el libro de Judas lo menciona como arcángel. El libro de Apocalipsis nos está hablando de que dirige a un contingente de ángeles para hacerle frente a Satanás mismo. El capítulo 12 está haciendo referencia. Y aquí Miguel está abriendo camino para que el mensaje de Dios llegue a la humanidad. Esa palabra Miguel, ¿quién como Jehová? Nos está hablando del papel del mundo angelical a favor nuestro. El libro de Hebreos, en el capítulo 1, nos hace referencia. ¿Qué son los ángeles? Los ángeles, según el libro de Hebreos, en el capítulo 1, versículo 14, no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Hebreos 1:14. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio aún los ángeles siendo mayores que el ser humano! Eso nos explica el libro de Salmo, el capítulo 8. Has hecho a los hombres poco menor que los ángeles. Bueno, entonces los ángeles son mayores. Pero ese es el parámetro que tiene el Señor. El mayor sirviendo al menor. A favor de los que heredarán la salvación. Qué grato es pensar que tenemos al cielo de nuestro lado, al mundo angelical, respaldando a aquel que hace y cumple la voluntad de Dios. Pero Satanás no quería que ese mensaje llegue a Daniel. El mundo de las tinieblas se opone a través de este príncipe de Persia. Obviamente, ángeles caídos tutelando que precisamente no llegue el mensaje a Daniel. Satanás habría delegado seguramente, como se tiene entendido a través de toda la Biblia, ángeles que están tutelando gobiernos que tienen que ver con que se oponga las leyes de Dios en este mundo. Así que Satanás no quería que esta información llegara a Daniel y a los hombres. Satanás tiene interés en que la Biblia, el mensaje de Dios, la palabra de Dios no llegue a los hombres y que los hombres tengan tan poco interés en conocer la voluntad de Dios. Es interesante a través de la historia. ¿Cuántas vidas, cuántas personas, cuántas generaciones dieron sus vidas para que la palabra de Dios, la Biblia, se expanda por todo el mundo? Mucha gente murió porque solo tenía una Biblia en la mano, solo porque tenía las escrituras en la mano. La Edad Media,
el tiempo de la persecución, ahí en la historia de la iglesia, los siglos II, los siglos III, fueron tiempos de persecución precisamente por la palabra de Dios y el tiempo medieval. Hoy en día ya no se persigue a la gente por tener la palabra de Dios. La palabra de Dios está casi en todos los hogares. Creo que hoy todas las familias del mundo occidental por lo menos tienen una Biblia cerca, a veces hay una Biblia en cada casa. Pero ¿quién se dedica a estudiarla? El desinterés es tal que se tienen Biblias en todo color, con las letras de Jesús en rojo, o en fin, hay Biblias para jóvenes, para mujeres, para varones, Biblias para los ministros, hay Biblias para todo gusto y color. Pero ¿quién se interesa en la palabra de Dios? La estrategia ha cambiado, pero el objetivo sigue siendo el mismo que tiene las tinieblas. Que la palabra de Dios no llegue al corazón del ser humano. Que la palabra de Dios no llegue a ser parte de la vida de alguien. El diablo tiene el mismo objetivo. Que haya poco interés en leer, en estudiar la Biblia. Hoy en día se ridiculiza al que está con la Biblia. No, es un fanático. No, ya son demasiado religiosos. Y aún cuando se tiene tal vez interés en la Biblia, a veces aún se tergiversan los principios bíblicos con una teología liberal. ¿Cuánto interés tiene las tinieblas de que la Biblia no llegue a cada hogar? Y no solamente como un libro, sino más bien que llegue a ser practicado cada principio bíblico. Que llegue a ser leído, estudiado en nuestros hogares. A veces es más fácil tomar otros caminos, aún en el cristianismo, y no el análisis que se puede tener en la Biblia. ¿Cómo vamos a crecer? ¿Cómo vamos a desarrollarnos? ¿Cómo nuestra fe se va a fortalecer? Romanos nos está explicando y nos dice que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? El oír la palabra de Dios, el oír a Dios. Y no vamos a estar oyendo a Dios precisamente en el dial de la FM o en el YouTube o necesariamente o en el Facebook, en estas redes sociales que intentan invadir a nuestras sociedades. Sino en primer lugar, tome el dial, tome el canal, que es la palabra de Dios directamente. Empecemos a comer y a disfrutar nosotros mismos de este manjar, de la palabra de Dios. Te animo. A veces puede ser que seamos creyentes con más de 10 años, 20 años. ¿Cuántas veces hemos leído de forma completa la Biblia? Es increíble cómo vamos a crecer si no leemos de forma completa la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Es la palabra para todos nosotros. Si no se lee, no se medita. Si no se medita, no se estudia. Si no se estudia, no se cambia muchas veces. Hoy en día estamos en un tiempo donde cada vez hay muchos que hablan en nombre de Dios. Pero ¿cuántos hacen un examen minucioso de la palabra de Dios? Analizan la Biblia para sus propias vidas. Satanás y las tinieblas siguen actuando sin cesar. Siguen trabajando activamente para desacreditar el mensaje bíblico real, genuino, auténtico, para que los hombres no se acerquen a Dios, para que los hombres no entiendan la voluntad de Dios, no entiendan los principios bíblicos. El príncipe de Persia estorbó por 21 días, por 3 semanas, al mensajero que venía del cielo para Daniel. Bueno, todavía las tinieblas siguen estorbando para que el mensaje de Dios no llegue al corazón del ser humano. Es curioso ver cómo el conflicto en el reino de los hombres, este conflicto a veces por muchas cosas, repercute de alguna manera en el conflicto entre los seres angelicales. ¿Sabes? Más tarde en el judaísmo se tuvo un pensamiento. Y este pensamiento pasó al gnosticismo, luego al cristianismo, a las herejías en los siglos que vendrían por delante en la historia de la iglesia. Empecemos a interceder y acudir a estos seres angelicales que están en lucha a favor de la humanidad. Entonces ya no
dirijamos nuestras oraciones directamente a Dios, sino a los que están en el campo de batalla, a los que están mediando por nosotros, como los seres angelicales. Entonces surgió toda la idea de los intermediarios, aquellos intermediarios a los cuales hay que acudir. De esto tomó mucho el gnosticismo y también las herejías en la historia de la iglesia. Pero el Señor nos dice, no hay otro mediador entre Dios y los hombres, solo Jesucristo. Y así entonces, hoy aún la iglesia tradicional, la iglesia católica, utiliza mucho este concepto de intermediarios, que nace de antaño, aún desde tiempos posteriores al Antiguo Testamento. Algo que es bien interesante para considerar. Nos dice el versículo 14, he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días. He venido para hacerte saber. Ese es el propósito que tiene el Señor con todos sus enviados, con todos sus mensajeros. Que entendamos la voluntad de Dios, que la pongamos en acción, que la tomemos para nosotros y que la vivamos. Algo que es interesante es, este príncipe de Persia fue vencido. ¿Por qué había tanto interés? No solo no se quería que se transmita el mensaje de Dios a la humanidad. Persia sería el imperio que estaba gobernando en el mundo y el cual estaba sometiendo al pueblo de Dios. No olvides, fue el imperio persa, el imperio medo-persa, el que dejó y permitió volver al pueblo judío a Jerusalén, a su tierra, a Palestina, a volver a poblar. Salieron esos edictos famosos para que la ciudad se reconstruya, para que el templo se reconstruya, para que los pobladores vuelvan a los propósitos que Dios había establecido. Por eso las tinieblas se interponían en este proceso por el cual Dios quería hacer volver a su pueblo. Y claro, de forma indirecta, no es que se va a presentar probablemente un demonio ante cada judío. Pero la estrategia de Satanás fue esa, interponerse en los planes de Dios. Eso es para tomarlo en cuenta. Hay gente que dice, no, yo no creo en Satanás, yo no creo en las tinieblas, no creo en el diablo. Claro, es porque utilizan estrategias tales que nos llevan a tener ese tipo de pensamientos, con tal de que estemos alejados de los planes de Dios, todo es válido para ellos. Versículos 15 en adelante. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Pero he aquí, uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé. Y dije al que estaba delante de mí, Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores y no me queda fuerza. Casi parece la escena de Isaías, capítulo 6, cuando viene un ser angelical y pone un carbón encendido en los labios de Isaías y se le dice, es limpio tu pecado. ¿Saben? Daniel se puede dar cuenta, viendo la majestad celestial, viendo esta visión, la condición real en la que se encuentra. Cualquier personaje, cualquier individuo que tiene un encuentro real y personal con Dios, tendrá un cambio en su vida. No podemos decir, he visto a Dios y gloriarnos de que hemos visto a Dios en una visión y nuestra vida no haya cambiado. Una consecuencia inmediata de tener un encuentro con Dios es precisamente el cambio que habrá en nuestras vidas. Tocó sus labios para fortalecerle, para hacerle al mismo tiempo sentir que el ser humano es indigno de la gloria, la majestad y la santidad de Dios. Versículo 17 está hablando entonces Daniel. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. 2 veces es tocado Daniel y fortalecido. ¿Sabes?
Esa es la voluntad de Dios para con nosotros, que nuestras vidas sean fortalecidas, que sean edificadas, que sean animadas, que sean restauradas. Pero esto no viene como consecuencia simplemente de nuestro pecado, viene como una consecuencia de buscar a Dios, de un arrepentimiento, de la misericordia de Dios derramada sobre nuestras vidas. Versículo 19, y me dijo, muy amado, segunda vez que se le dice a Daniel, muy amado, por lo menos en este capítulo, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Estas palabras también son para nosotros, querido hermano y amigo, muy amado por Dios, aliéntate, esfuérzate, la paz del Señor sea contigo. Si no estás en los caminos del Señor, vuelve al Señor. Y si estás, refuerza tus estacas. Busca intensamente la voluntad de Dios, porque queremos hacer su voluntad, cueste lo que nos cueste, sea lo que sea. Entonces la paz viene. Entonces estas palabras calzan con nuestra vida. Y mientras Él me hablaba, recobré las fuerzas. Así es. Cuando tenemos la actitud de vida, cuando tenemos las condiciones de vidas y venimos al Señor, obviamente el Señor quiere derramar su gracia sobre nosotros. Pero a veces es el pecado lo que impide, son nuestras acciones, lo que impide que Él actúe muchas veces sobre nuestras vidas. Hable, mi Señor, porque me has fortalecido. Que esas sean nuestras palabras. Él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. Y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Esto es así. Y la lucha va a seguir y va a continuar. Todo a favor del pueblo del Señor. Todo a favor de los que heredarán precisamente las promesas de Dios. Querido hermano y amigo, aquí el príncipe, podemos entender, de Persia habría sido vencido. Y después viene otro y otro y otro. Y es que eso es lo que pasa con el mundo y las personas que quieren hacer la voluntad de Dios. A veces salen de una y entran a otra y a otra y están luchando batalla tras batalla. Algo que podemos considerar es las palabras del Señor. No temas, la paz sea contigo, esfuérzate, sé valiente, sigue adelante. A Daniel se le abren las puertas para ver el mundo angelical. Y mientras el mensaje llega a él, ese mensaje celestial, él recobra fuerzas, recobra ánimo. Eso es lo que trae la palabra de Dios para nosotros. Cuando la hacemos columna en nuestra vida. Quiero animarte en algo. Estas luchas no eran para que el pueblo de Dios tenga una vida más cómoda. No era para que el pueblo de Dios tenga una vida más fácil y más sencilla. Las luchas se libraban precisamente para que los propósitos de Dios se cumplan en el pueblo de Dios. A veces pensamos que Dios está para que nuestra vida sea una vida simplemente placentera. No es así. El Señor quiere cumplir sus propósitos en cada una de nuestras vidas. Y consideremos algo. Hay una realidad espiritual a la cual tal vez a veces hemos sido inconscientes. Pero en esa realidad espiritual se están librando batallas a favor tuyo, a favor mío, a favor de los que quieren cumplir la voluntad de Dios. Considera tú estos aspectos. El capítulo 10 es una preparación para Daniel para que él pueda recibir el mensaje que nos trae el capítulo 11 y capítulo 12. Se le anima, esfuérzate, aliéntate, la paz sea contigo, no temas, porque el mensaje viene en adelante. Recién capítulos 11 y 12. Si esto es importante para Dios, ¿no crees que es importante también para ti y para mí? Si las tinieblas se oponían a que este mensaje llegara a la tierra, ¿no crees que también las tinieblas se están oponiendo para que las casas, familias, hogares, los jóvenes, adultos, pequeños y grandes,
reciban el mensaje de Dios como debe de llegar. Y a veces los seres humanos contribuimos con eso, con nuestra dejadez, con nuestro desinterés. Ah, no, esto es fanatismo, no, esto es demasiado, yo no me ocupo de esas cosas. No debe de ser así. Tendríamos que ser nosotros, más bien los que luchemos para que los principios de Dios se instauren, se impongan. Sí, para que estos estén en nuestras casas, hogares, sociedades, en nuestras leyes, a través de nuestras oraciones. Daniel hace una oración y esta oración tiene repercusión en el mundo espiritual. Es todo un ejemplo para ti y para mí, para que a través de nuestra intercesión, nuestra oración, lleguemos a este plano de tener que, aún no sé si decir, animar, forjar este tipo de desenlace en el mundo espiritual. La referencia a Persia y a Grecia, los príncipes de Persia, los príncipes de Grecia, que están allí influenciando en los gobiernos para que el pueblo de Dios no cumpla sus propósitos, para que el pueblo de Dios no cumpla la voluntad de Dios, se siguen oponiendo. No debemos esperar que estos sucesos en el mundo espiritual sean simplemente a favor de, de nuestras alegrías, a favor simplemente de nuestro bienestar como fin supremo, sino más bien que se haga la voluntad de Dios en nuestras vidas. Quiero considerar algo. En esta lucha espiritual, los hombres, los seres humanos, no estamos solos. Para los justos y los que siguen los caminos del Señor, los que están en los caminos del Señor, el cielo los respalda. Ten en cuenta esto. Aquí podemos ver que el mensajero celestial que hablaba con Daniel había sido ayudado aún por Miguel. Y hay toda una especie de ayuda a favor de la humanidad. Querido hermano y amigo, podemos entender algo. El Señor está a tu favor. El cielo está a tu favor. Pero no a tu favor en cuanto a tus propósitos egoístas, a mis propósitos egoístas, a lo que yo quiero hacer de mi vida, sino más bien a favor de los propósitos que Dios tiene en tu vida. Eso tiene que ver con algo, la voluntad de Dios. Y la Biblia nos está diciendo que sus pensamientos con respecto a nosotros son más altos que nuestros pensamientos. Sus caminos son más altos que nuestros caminos. Sus propósitos son mejores que los que tú y yo nos podemos formular para nuestras propias vidas. Dios está a tu favor. El capítulo 10 nos habla de esta realidad espiritual. Una realidad de la que tú y yo tenemos que ser conscientes. Quiero preguntarte, ¿qué te enseña para ti esta realidad espiritual que se libra entre los ángeles electos y el mundo caído angelical, a favor de nuestras casas, familias, a favor del pueblo de Dios? En los caminos del Señor no hay jubilación. En los caminos del Señor no hay vacaciones. En los caminos del Señor no hay un tiempo de relax. Porque eso nos lleva después, muchas veces, a descuidar nuestros flancos. Tú ten en cuenta, como cristianos firmes, fervientes, fervorosos, tenemos que mantenernos cual soldados fervientes al Señor. El mundo angelical está para servir a aquellos que heredarán la salvación. Bueno, tú y yo cumplamos los propósitos de Dios, que nuestras oraciones sean oraciones que abren camino para otros, para que otros puedan entender la palabra de Dios, que el Evangelio llegue a otros lugares, hasta los confines de la tierra. Hoy a través de todos estos medios que podemos utilizar, quiero animarte. Si el Señor mostró esto, que era de gran importancia para Daniel, lo es también para ti y para mí. Es porque Él tiene propósitos. Vamos a detenernos allí y la siguiente semana veremos el mensaje que trajo
que trajo este mensajero para Daniel, capítulos 11 en adelante, y consideraremos qué repercusiones tienen prácticas para nuestra vida. Hoy podemos decir algo. Haz de la oración tu arma estratégica para librar esas batallas. Batallas que no puedes librar porque como otros que tienen contactos, nexos, dinero, o en fin, tú tienes un arma poderosa, la oración. Y acompaña esa arma, la armadura que Pablo está haciendo referencia en el libro de Efesios capítulo 6, que son las armas de nuestra milicia para esta guerra y batalla espiritual. Hagamos una oración, y si tú te encuentras en una situación difícil, utiliza esta arma. El cielo está de tu lado. Hagamos una oración. Si aún no conoces a Cristo Jesús como tu Salvador, te animo que lo tomes, lo aceptes a Él, para que se salve tu vida y abras una puerta de salvación para tu casa. Y si ya lo conoces, refuerza estas prácticas que son válidas para todo cristiano hoy en día. La oración, la intercesión, el buscar a Dios. Sí, en ayuno, en oración. Refuerza todo esto. Y que se haga la voluntad de Dios en tu vida. Este nuevo año, que sea un año en el que tú vas a reforzar estos elementos en tu vida. Oremos. Señor, te damos gracias. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Ayúdanos a considerar estos aspectos que tiene el libro de Daniel para nuestras vidas. Te pedimos que nos ayudes a reforzar estas armas de milicia que nos has dado para que podamos salir victoriosos. No victoriosos en nuestros propósitos, victoriosos en hacer, cumplir y entender tu voluntad. Ayúdanos. Te damos gracias. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Querido hermano y amigo, para nosotros es todo un gusto estar en contacto contigo a través de este servicio en línea. Acompáñanos la siguiente semana a través de este mismo canal. Que el Señor te bendiga. Muy buenos días. Queridos hermanos, esperamos que el estudio del capítulo 10 de Daniel sea de bendición y ayuda para ustedes durante esta semana. Antes de despedirnos, les recordamos que tenemos escuela dominical en línea todos los domingos a las 10 de la mañana. Si deseas aprender más de la Biblia, escríbenos un mensaje a una de nuestras distintas redes sociales y te daremos información detallada respecto a nuestros estudios bíblicos que se realizan de lunes a sábado en horarios diferentes. También puedes escucharnos de lunes a viernes en nuestros programas radiales de 6 a 7 de la noche a través de Radio Jerusalén en el 630 AM o mediante nuestras transmisiones en vivo en el mismo horario por Facebook y YouTube. Tenemos reuniones de grupos familiares en línea los días martes, jueves y sábados a las 7 de la noche. Te invitamos a formar parte de nuestras reuniones para damas cada sábado a las 7 de la noche. Nuestras reuniones de jóvenes se realizan los sábados a las 4 de la tarde. Si deseas mayor información o asistir a cualquiera de estas reuniones, escríbenos un mensaje al número que aparece en pantalla y nos pondremos en contacto contigo. Queridos hermanos, nos encontramos en el próximo servicio. Dios los bendiga.